Son las 9:17 en el tiempo del centro. Esta semana la organización Causa en Común presentó un estudio sobre las masacres que han ocurrido durante 2023, masacres entendidas como un acontecimiento violento en el que mueren 3 o más personas, y encontró que han sucedido 427, es decir, más de una al día. Tengo en la línea telefónica a María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. ¿Cómo estás, María Elena? Gusto saludarte. Pascal, buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. ¿Qué significa este dato? 427 masacres durante lo que va de este año. Mira, lo que significa es una descomposición social terrible por la gran impunidad que existe en el país. Realmente en México matar es barato y lo que están haciendo los criminales, pues no matan a una sola persona, generalmente matan a 2 o más personas en un mismo evento. Y me parece que estamos ante una situación muy difícil, Pascal, porque nos hemos ido acostumbrando en este gobierno a que no importa que maten a la gente, el presidente se puede burlar, echarle la culpa al pasado, a las drogas, a lo que bien se le pueda ocurrir, mientras la sociedad vive en una indefensión terrible a lo largo y ancho del país. Hay un buen número de países, María Elena, donde una masacre como la ocurrida el pasado fin de semana en Salvatierra sería pues un escándalo de proporciones monumentales, con consecuencias graves en la política, y pues en este país es como parte del paisaje. Lamento decirlo, la verdad, lo digo con enorme tristeza. Así es, Pascal. Nos hemos ido malacostumbrando a vivir cada día entre masacres, calcinaciones, fosas, sin que reaccionemos. Porque mira, hay que compararlo y con México mismo. En 2010, cuando la tragedia en Salvácar, en el estado de Chihuahua, como tú recordarás, fue muy similar a esta. Estaban unos jóvenes en una fiesta, Sí. llegan unos sicarios y matan a 15 jóvenes. La reacción de la gente fue inmediata, pero también la reacción del gobierno. El presidente López Obrador podrá criticar mucho al presidente eh, Felipe Calderón. Sin embargo, el presidente Felipe Calderón reaccionó en el momento, se fue a Villas de Salvarcar, se sentó con la gente a pesar de todo lo que, por supuesto, las madres dolidas le reclamaron, y entonces hizo una estrategia que se llamó Todos Somos Juárez, que en resumidas cuentas lo que sucedió fue que puso sí a las fuerzas federales, a la Policía Federal, pero también a la Secretaría de Desarrollo Social, de Salud, de Educación, también en coordinación con el gobierno estatal y municipal y en coordinación con la sociedad civil. Y esto tuvo como consecuencia que pasó Ciudad Juárez de tener 3,000 homicidios al año en 4 años a tener menos de 300. Me parece que sí hay una similitud enorme en esto y una gran diferencia entre la reacción de un gobierno y otro. El actual gobierno se burló tristemente de la masacre, le echó la culpa a las drogas y sin embargo no hizo nada porque esto no vuelva a suceder. Pues sí, ¿qué cosas, qué denominadores comunes encuentran ustedes en el caso de estas 427 masacres ocurridas este año, o las 2.130 que van desde el 1 de enero de 2020? Mira, lo que ha venido sucediendo en México es que cada vez nos matamos con mayor violencia. Solamente en la semana pasada ocurrió lo de Villas de Salvarcar, perdón, ocurrió lo de Salvatierra, pero también días antes lo de Texcaltitlán, también lo de Celaya, donde matan a 6 jóvenes estudiantes. Lo que estamos viendo es que cada vez la gente mata con una mayor crueldad, no hay una reacción de las autoridades y tampoco un pasmo de la sociedad que diga ya basta, no podemos seguir acostumbrándonos a vivir con esta violencia. Lo que hemos visto a lo largo de estos 4 años en las 2,130 masacres
es que precisamente suceden porque no hay autoridad en algunos municipios de este país. ¿Cuál es el promedio de personas asesinadas en cada uno de estos hechos? Fíjate que no lo tengo. Ayer también me lo preguntaban y no tengo el promedio, pero sí me parece importante sacar el promedio y sacar cuántos asesinados por evento, Sí. para tener un registro mucho más puntual. No lo tengo. Me parece que la importancia de este estudio, como lo visualizamos en 2020 cuando sacamos el primer corte de Galerías del Horror, lo que sucede en México en cuanto a descuartizados, violencia extrema contra las mujeres, contra los niños, fosas, masacres, etcétera, fue visualizar la gravedad con la que estaban ocurriendo los hechos en México, no precisamente por el número de personas, sino por la gravedad de estos hechos. Pero sí me parece que es importante lo que me dices y por supuesto que lo vamos a hacer, y el año que entra con gusto te comparto la información más detallada. De acuerdo. Lo que sí pueden hacer al entrar a la página es que pueden ver los datos de cada uno de estos eventos, en dónde sucedieron, cuál fue el medio informativo que puso la nota, porque también hay que recordar, Pascal, que los eventos que nosotros recopilamos solamente son los que salen en medios de comunicación. Sí. Desde luego que debe de haber otros que los medios no los toman, ya sea por miedo o porque no consideran importantes. ¿Y los estados donde ocurre esto con mayor frecuencia? Este año lo que hemos visto es que las masacres han ocurrido con mayor frecuencia en Guanajuato, en Zacatecas y en Guerrero, pero también ocurren en Sonora, en Veracruz, y en otros estados de la República. Sí. Sacaba yo la cuenta de los 4 primeros años calendario de este gobierno, 19, 20, 21 y 22, y de los aproximadamente 140,000 homicidios dolosos, 70,000, la mitad, son de personas entre 15 y 34 años de edad. Es una sangría de juventud terrible, María Elena. Así es. Fíjate que pues yo lo estaba meditando hace unos días, que hay jóvenes en este país donde nunca han vivido un día de su vida sin violencia, donde desde que nacieron han vivido entre noticias de violencia, de cárteles, de drogas, de trata de personas, de asesinatos, de ciudades que han sido despobladas por el crimen organizado. Entonces sí me parece muy lamentable en términos de jóvenes, como bien tú lo mencionas, sí, porque pues siempre decimos que los jóvenes son el presente y el futuro del país. ¿Cómo vamos a tener un futuro cuando están asesinando a nuestros jóvenes y cuando las autoridades no tienen una estrategia para detener esto? Porque sí se trata de poner mejores investigadores en las fiscalías, en las policías, pero también se trata de estrategias de desarrollo social, de desarrollo económico, de educación, de salud, que desgraciadamente pues hemos visto a lo largo de estos 5 años que este gobierno no tiene. Este gobierno para lo único que trabaja es para sus estrategias electorales, que por cierto son muy buenas. Desgraciadamente no son buenas todo lo demás que hacen, porque está deteriorada nuestra democracia, nuestro sistema de salud, de educación, de seguridad. Entonces estamos viviendo un momento trágico para México, mientras gran parte de la sociedad está dormida y sigue creyendo en las mentiras del presidente. Pues ahí está el dato, los datos duros de esta etapa violenta de la historia del país. María Elena, gracias por tomar la llamada. Al contrario, gracias, Pascal. Te mando un gran abrazo a ti y a tu auditorio. Igualmente, muchas gracias. María Elena Morera. Que el año que entra sea mejor. Esperemos que sí, María Elena. Gracias, un abrazo. María Elena Morera es presidenta de Causa en Común. Vamos a una pausa, regresamos con más.